Hola mis hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a este canal de YouTube de la Iglesia Bendición y Vida. Hoy vamos a tener otro tiempo, gracias al Señor, para compartirte su palabra a través de esta vía online, de esta vía a través del internet. Así que para mí es un privilegio y un placer compartir con ustedes por acá. Así que les invito a estar orando para que encomendemos este tiempo al Señor y que nosotros podamos disponer nuestros corazones una vez más a escuchar a su palabra y a dejar que su Espíritu Santo nos hable y nos pueda moldear también nuestros corazones conforme a lo que Él quiera hacerlo. Así que oramos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, gracias porque podemos reunirnos, pero también podemos escuchar y compartir de tu palabra por esta vía, Señor. Te agradezco por cada uno de los hermanos que está en este momento viendo este video y que va a recibir de parte de ti, Señor, a través de este video, Señor. Gracias porque, bueno, Padre, tienes la misericordia y derramas gracia sobre mí para poder tener la responsabilidad, Señor, de hablar de parte de ti, delante de ti, Señor. Y te agradezco por este tiempo hermoso, Señor, en el que tu palabra va a ser la guía, Señor, para que nosotros podamos hoy en día reflexionar y meditar en tus preceptos, Señor, en tus estatutos. Gracias una vez más, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, quiero compartirle un poquito de algo que estuvimos hablando en la actividad de los jóvenes que tuvimos el jueves pasado, una actividad de cierre, una actividad que le llevaba por nombre Transición. Y básicamente el concepto que Dios ha estado poniendo en nuestro grupo de jóvenes como iglesia a partir del año pasado, pero como fuertemente este año, sobre permanecer. Una palabra que es sumamente esencial para el cristiano, permanecer, ya que no somos cristianos un ratico, un domingo, un día a la semana, una hora específica a la semana, y es algo que suena fácil o suena sencillo decirlo, pero es realmente complicado permanecer durante las pruebas, permanecer en las altas, permanecer en las bajas, permanecer en los tiempos difíciles, permanecer en las crisis, permanecer durante la pandemia, permanecer durante los problemas, permanecer durante las tentaciones, permanecer durante muchas circunstancias en la vida es realmente difícil. Y quiero que ampliemos un poquito más este concepto y evaluar unos versículos que están en Juan capítulo 15 del 1 al 4. Vamos a leerlo, puede buscarlo, Juan capítulo 15 del 1 al 4. Unos versículos del capítulo por excelencia sobre la palabra permanecer. Y es donde Jesús habla que Él es la vid verdadera. Voy a leerlo por acá, espero que usted pueda leerlo también en su versión, para que vea cómo lo dice allí también y lo pueda comparar. Entonces leo del versículo 1 al versículo 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Este es los primeros versículos de este capítulo. Usted lo puede leer completo. Realmente nos enseña muchísimo este capítulo, pero quiero enfocarme en estos primeros 4 versículos. Y era lo que compartíamos un poquito el jueves en la actividad que tuvimos de cierre por el año y que estuvimos homenajeando un poquito a los graduandos, a los chicos que se han estado graduando de la secundaria o del bachillerato, del liceo, y algunos que también están graduándose de la universidad y otros rezagados por allí. Entonces tenemos estos primeros 4 versículos de la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Lo primero que me llamaba la atención cuando leía y quería reflexionar un poquito más en estos versículos es el comienzo. Simplemente el hecho que dice que Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Qué implica que Jesús sea la vid verdadera? O sea,
lo hemos podido escuchar muchas veces, o lo podemos leer y quizás enfocar en otras cosas. Pero, ¿qué significa para nosotros que Jesús sea la vid verdadera? Y me pone a pensar un poco en que si Él es la vid verdadera, es porque hay otras vides también. Y las demás son falsas. Entonces ya eso nos denota algunas cosas, ¿no? Pero Jesús es la vid verdadera. ¿Qué significa ahora, como en esta parte de la agricultura, que Él sea la vid verdadera? No solamente que es la vid real, pero tomando en cuenta el contexto, por eso le invito a que lea el capítulo entero, de que comienzan a hablar de las ramas de una vid que tiene sus ramas y unos frutos y todo esto. Pues se ve la analogía de que Jesús es la vid y Él compara las ramas con sus discípulos. En este caso seríamos nosotros, su cuerpo, los cristianos, los que somos parte del pueblo de Dios. Entonces, para una rama, la vid es la verdadera fuente de vida y de sustento para ellas. Y si lo vemos de esta manera, Jesús prácticamente nos está diciendo que al él ser la vid verdadera, es la verdadera fuente de vida y sustento para cada uno de nosotros. Para los que hoy en día somos ramas, hemos sido injertados en esa vid verdadera. Pero también Jesús es la vid verdadera para el que no es rama, para el que todavía no es rama y para el que quizás nunca llegará a ser rama. Jesús, independientemente de eso, Él es la vid verdadera. Él es la verdadera fuente de vida y de sustento para el hombre. Que el que cree en Él, el que le reconoce como Señor, como Salvador, como Dios, pasa a ser rama de esa vid, pasa a ser injertado como una rama de esa vid, que le es necesario permanecer. Y lo vemos allí. Durante todo el capítulo, un montón de veces, le aseguro que más de 5 veces aparece la palabra permanecer. Y es súper crucial. También quería traer a colación que antes, ¿no? La vid y las uvas, el vino y todo este proceso es algo como muy importante para la cultura judía. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la última vez que podíamos ver, o una de las veces que podemos ver algo sobre la vid o sobre un viñedo y esto, es en Isaías 5, donde Dios compara a Israel con una vid silvestre, una vid que ha dado frutos amargos. Y una diferencia entre una vid silvestre y una vid cultivada es su fruto. Un fruto amargo de una vid silvestre y un fruto bueno, dulce y productivo de una vid cultivada. En este caso, en Isaías 5, pues Dios compara a Israel con esta vid que se ha descarriado, a pesar de que ha tenido a Dios como cultivándola, como haciéndola crecer, Israel se había desviado y había desobedecido a Dios, siendo igual a una vid silvestre con frutos amargos. Realmente eso es lo que somos nosotros sin Dios. Aún queriendo ser una vid por nuestra propia cuenta, lo que terminamos siendo es teniendo frutos amargos. Por eso necesitamos no ser la vid, sino reconocer que hay una vid verdadera y que no somos nosotros mismos ni ninguna otra cosa que se pueda interponer entre Dios y nosotros. La única vid verdadera es Jesús, la única fuente de vida, el único que nos puede llenar a nosotros como rama de todos esos nutrientes es Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos no solamente arraigarnos a Él como la vid, sino permanecer en Él. Me llamaba la atención porque permanecer implica dos cosas. Una es entregarse por completo. Permanecer en algo no significa solamente estar en un lugar todo el tiempo. Permanecer estático en un lugar todo el tiempo. No. En este caso, permanecer implica entregarse. Permanecer en algo, o sea, mantenerse entregado en algo, en cuerpo, alma, espíritu, mente, todo nuestro ser, que conlleva todo nuestro ser. Pero permanecer también significa, en su original del griego, que viene de, creo que es la palabra menos, implica permanecer en una comunión ininterrumpida.
Y eso es lo que Jesús nos pide, lo que Jesús nos anima, lo que nos manda, que permanezcamos en Él, entregados por completo, y que permanezcamos en Él con una comunión ininterrumpida para que podamos, al permanecer en esa vid verdadera, nosotros tener vida, tener sustento como ramas, crecer y dar un fruto bueno, un fruto productivo, un fruto que glorifique al Padre. Sin embargo, hay un proceso antes de llegar allí, y creo que aquí da un poquito de luces estos versículos que estábamos leyendo, porque primeramente dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador. ¿Qué pasa? Hay muchas ramas, al parecer, pero las ramas que no dan fruto son cortadas y echadas al fuego. Eso lo dice más adelante. Entonces es necesario que si nosotros somos ramas, estemos dando fruto. Y eso es una pregunta importante, mi hermano. ¿Estamos usted y yo dando frutos? ¿Cómo es ese fruto? Puede ser amargo, o puede ser dulce, o puede ser el fruto que es. Todo depende de hacia dónde estamos dirigiendo nosotros nuestra mirada, nuestra atención, y en dónde estamos permaneciendo. ¿Por qué? Aquí lo dice. Ustedes, para ver, mi Padre la corta, pero toda rama que da fruto, ¿verdad? Hasta la rama que no da fruto, y la que sí da fruto, Él la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí. Y ahí sigue. Esta otra rama que sí da fruto, a pesar de que sí da fruto, el Padre no la corta, pero sí la poda. Entonces, ¿qué implica que el Padre esté podando esa rama, ¿no? Que esté quitando todas las malezas, que esté quitando todos los animales, todos los insectos que la pueden dañar. Y estas ramas tienden también a salirle algunas otras ramificaciones por donde se van nutrientes y minerales que son necesarios para el fruto, que si no la cortan, mejor dicho, y la podan, esa rama puede dirigir todos esos nutrientes y toda esa esencia importante hacia el fruto para que no sea un fruto carente de nutrientes que vengan desde el tallo principal. Entonces, cuando sucede esto, por eso las vides silvestres, o en este caso que estamos hablando de esta planta, dan ese fruto amargo, porque son ramas que no son cultivadas, que le caen cantidades de cosas, y que además sus nutrientes se desvían en estas otras ramificaciones que no son podadas. Entonces, aquí el Padre, con las ramas que sí dan fruto, Él las poda para que den más fruto todavía. Puede que usted hoy en día esté dando fruto, o pueda creer que está dando fruto, pero necesitamos, mis hermanos, evaluar el fruto. Primeramente, si estamos dando fruto, porque si no, el Padre corta las ramas que no dan fruto. Pero a las que dan fruto las poda. Y eso puede ser un proceso doloroso. Ese proceso de poda es cortar esas cosas que son innecesarias para que podamos dar más fruto todavía. Y no solamente más fruto todavía, sino un buen fruto que dé gloria al Padre. Así que es necesario que nosotros nos demos cuenta de las cosas que el Padre hoy en día, que Dios hoy en día está queriendo podar, y que podamos, como ramas, dejarnos ser podados, dejarnos ser cultivados, ¿sí? No arraigarnos a cosas que no son esa vid verdadera, sino permanecer allí por completo en esa vid, con alma, cuerpo, espíritu, con todo nuestro ser, y esa comunión ininterrumpida que pueda extraer todos esos nutrientes directos desde Cristo, pero no estar desviándola hacia cosas innecesarias, que son esas ramificaciones y esas cosas que el labrador poda de las ramas. ¿Para qué? Para que dé más frutos todavía. Ese es algo importante, que cuando el Padre nos poda, y muchas veces puede ser doloroso, porque a quien le va a gustar ser podado siendo rama, ¿no? Que le corten algo. Es que el Padre lo que quiere es que demos más fruto todavía, que demos un buen fruto, que no gastemos nuestra vida en cosas innecesarias, para que podamos glorificarle solo a Él, como ramas que pertenecemos ahora a esa vid verdadera.
Por eso la idea es que no nos distraigamos en cosas innecesarias, sino que nos enfoquemos en yo lo ponía así, como en el más fruto todavía. Qué importante que, como decía al principio, podamos nosotros permanecer en Jesús como la verdadera fuente de vida y de sustento para nosotros, porque cuando permanecemos en otras cosas realmente permanecemos en muerte. Quisiera resaltar por último cómo el Padre nos poda para que demos más fruto todavía. Y Jesús menciona algo aquí súper importante, o un factor y un elemento súper importante, que Él dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y es a través de la palabra. Dios, a través de su palabra, y en este ámbito, en este contexto de plantas, de ramas, de árboles, me acordaba muchísimo de este pasaje que es el Salmo 1, que habla también, ¿no?, de un árbol, y ya lo vamos a buscar por aquí. Usted también puede buscarlo allí, Salmos 1, que dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. ¿Por qué? Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Entonces aquí factor importante, y me acordaba muchísimo al relacionar el Salmo 1 con Juan 15. Está hablando de que si nosotros nos deleitamos en la ley del Señor día y noche, habla de ese permanecer con todo nuestro ser y en una comunión ininterrumpida con la palabra del Señor, con Cristo a través de su palabra. ¿Qué va a pasar? Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Un fruto bueno, un fruto que permanece, un fruto que es productivo. Así también nosotros debemos permanecer en Cristo a través de su palabra, siendo podados, siendo purificados con todo nuestro ser y en una comunión ininterrumpida para que podamos dar fruto, más fruto todavía, al ser podados por el Padre. Pero necesitamos, mis hermanos, buscarle en su palabra, como lo están haciendo en este momento a través de este video, buscarle en la intimidad, que sea el Espíritu Santo podándonos al tener nuestro tiempo devocional con el Señor, para que podamos dar más fruto todavía. Y no para que seamos las grandes ramas, porque en realidad la gloria va a ir para la vid y para el labrador que cultiva esa vid, que da un fruto bueno y un fruto productivo. Así que, mis hermanos, les invito a que podamos estar permaneciendo en el Señor en esta semana con todo nuestro ser y en una comunión ininterrumpida lo más posible. Pero necesitamos ser podados para más fruto todavía, porque recuerden, las ramas que no dan fruto, el Padre las corta. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes y de nosotros, y de mi parte, cada uno de nosotros somos ramas que están dando frutos, pero necesitamos dar un mejor fruto cada vez, dejarnos podar por el Padre para no solamente dar un mejor fruto, sino más fruto todavía que glorifique al Padre. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que pasen una feliz semana y que el Señor me les guíe y que mantengan esa comunión ininterrumpida y entregada al 100% en cuerpo, alma, mente y espíritu para el Señor. Bendiciones.